1. Jesús. Jesús estaba recostado en la cama, era temprano, acababa de hacerle amor a su esposa y había terminado sudoroso pero satisfecho, no estaba cansado. Desde que había llegado la misión en el planeta de sangre, había estado enérgico, vivaz, alegre y pleno, admiraba cómo su cuerpo estaba en forma, sano y eficiente, no como él recordaba que era. Si bien antes de aquella misión y de lo que le pasó en aquel planeta, era atlético, ágil y fuerte, ahora sentía su cuerpo aún más sano, se sentía más ligero, como si nunca hubiera dejado la gravedad menos densa que experimentara cuando recorrió aquellos paisajes rojos con el cielo violeta. Brenda, su mujer, lo había notado más vigoroso, más ardiente en la intimidad, pero no dijo nada, le gustaba que fuera así su esposo, más joven, más intenso, con más ganas de vivirla a ella. Desde que regresaste no me has querido soltar, me recuerdas a cuando estábamos en mi pueblo y me llevabas a las milpas a cada rato, dijo la mujer peinándose sus largos rizos oscuros. ¿No te gusta? Dijo Jesús con una sonrisa, sabía la respuesta. Me encanta, dijo la mujer mirándolo a través del espejo con ojos llenos de amor. Jesús se levantó de la cama, a pesar de lo que le sucedió en el planeta de sangre, seguía teniendo la misma disciplina, el mismo sentido de responsabilidad. Se vistió con calma, buscó un traje que le gustaba, con el cual se sentía bien, serio y confiado. ¿Vas a ir a trabajar? Dijo la mujer con aire triste. Sí, mi amor, esta casa no se paga sola, ya ves que estuve ausente un buen rato y el presidente quiere que ya me deje de hacer güey. Yo creo que piensa que estuve en Las Vegas de paseo nada más. ¿No sabe de qué se trató la misión? Preguntó la mujer confundida. Mientras Jesús se ataba una corbata con dificultad, le dijo. En Área 51 nos hicieron firmar documentos de confidencialidad, de que no podíamos decir nada de lo que hicimos, las consecuencias de romper ese acuerdo son serias, es mejor cumplir la palabra empeñada y así los gringos estén contentos. Yo no sé mucho de lo que pasó, dijo la mujer con tono de reproche. Es mejor así, solo te diré mi muñequita, que fue difícil y horrendo, lo más cabrón que he vivido, cada que me acuerdo me dan ñáñaras, dijo Jesús y en la primera parte de aquellas frases usó un tono ausente, pero en la parte final usó el mismo tono que usaba siempre, cuando hablaba en broma y en serio a la vez. La mujer percibió la tribulación de su esposo y fue a ayudarlo a ponerse su corbata, dándole un beso al final. Pobrecito, sufriste mucho, pero dime, ¿quién te mandó? Nadie, ¿verdad? Lo bueno es que ya estás aquí, olvídate de lo que pasó allá, cuando te sientas cómodo me cuentas y si no pues me conformo con que regresaste vivo de allá, más guapo y más joven. ¿Te diste cuenta de eso? Preguntó Jesús con algo de temor. No sé qué tratamientos te hicieron, pero quedaste más guapo, me gustas mucho, dijo la mujer pegándose al cuerpo de su esposo. Jesús pensó por un momento contarle a su esposa la odisea que vivió, de la cual regresó más joven, más sano, con más ansias de vivir con ella, pero se calló, algún día lo haría, pero ese día no era este. Me hicieron un lifting, tratamiento con ácido hialurónico, que quitaron la papada, me hice una liposucción, me inyectaron un suero ultrasecreto del que usa Maribel Guardia para volver a ser chamaco. Pinches gringos son chingones en las estiradas de cara, me pasó como a Dorian Gray, dijo Jesús con su tono acostumbrado. ¿Cómo a quién? Preguntó su esposa confundida. El tipo que, en lugar de envejecer él, envejecía su retrato, dijo Jesús recordando aquel libro. ¿Cómo los que hace Fernando? Algo así. Pero ya quisiera yo tener un retrato que envejeciera por mí, soy un simple mortal que tuvo la suerte de vivir 2 veces, dijo el hombre en tono enigmático. ¿Eres como un gato? Sí, pero ya gasté mis 7 vidas, ya solo me queda esta, no la debo de perder, dijo con voz reflexiva. Brenda, su esposa, miró los ojos de su marido, vio la preocupación, eso le dio que pensar. Si ya gastaste tus vidas, renuncia a tu trabajo, podemos vivir bien con lo que tenemos, el chiste es que ya no te arriesgues más, mereces descansar después de todo lo que has hecho por nuestro país, dijo la mujer con tono atento. Por el mundo, dijo Jesús. Sí, lo que has hecho por el mundo entero, dijo la mujer dándole la razón. Jesús pareció reflexionar un momento, después dijo. No puedo renunciar a mi trabajo.
Más bien no quieres renunciar, no firmaste un pacto con el diablo, dijo la mujer. No puedo, dijo Jesús con voz decidida. ¿Por qué no puedes? ¿Qué te ata a ese trabajo tan peligroso? Su esposa, Brenda, esa mujer que él amaba profundamente, con la cual compartía su vida, no sabía lo que él había vivido en el rancho donde nació. Él no había querido contarle ese pasaje el cual lo había cambiado y moldeado de una forma tan definitiva, tan concreta. El único que lo sabía ahora era Fernando, no porque él hubiera querido contarle, que ciertamente, muchas veces estuvo a punto de contarle a Fernando, pero al conectarse en el planeta de sangre a aquella red sensorial, lo compartieron todo. Jesús se preguntaba a menudo los motivos por los cuales mantenía en secreto que él había matado a un psicópata primo suyo, un ser oscuro que repartía muerte como si fuera la muerte roja. Aunque estaba convencido de haber hecho un bien al mundo al matar a aquel ser, no podía dejar de cuestionar la racionalidad de sus acciones. Tal vez yo estoy igual de enfermo que Guadalupe Zamora, solo que yo tengo licencia para matar, tal vez lo único que nos diferencia es que a mí me paga el gobierno que es el que reparte los permisos, el que decide quién puede ejercer la violencia y quién no, pero incluso si no tuviera ese permiso lo haría de todas formas, lo hago de todas formas, es mi cruz, mi destino, repartir la muerte a los que no valoran la vida, a las almas oscuras que quieren que el negro de la muerte nos cubra cegándonos a todos, pero para eso estoy yo, Jesús el pastor de almas, el que las manda al infierno, pensó decidido. Una vez, viendo una película donde un joven policía se ve metido en un extraño y violento día de entrenamiento, su jefe, un detective, le dijo que para agarrar lobos no se necesitaban ovejas, sino otros lobos, ellos. Los policías eran los lobos que buscarían y atraparían a los lobos que aterrorizaban a las ovejas, a las simples y desprevenidas ovejas. Ese día Jesús supo que más allá del final de aquel personaje, más allá de la hipocresía, ese policía tenía razón, él, Jesús, era un lobo. Su pasado sangriento lo hacía poder conocer y comprender la racionalidad de las acciones de los psicópatas y criminales, por eso era tan efectivo, aunque nadie supiera los motivos, incluso él mismo los desconoció mucho tiempo. La mayoría de sus colegas eran miembros del ejército y policía, pero para ellos era solo un trabajo del que querían olvidarse en cuanto se cumpliera el turno, algo de lo cual uno debe olvidarse y solo retomar cuando es el momento, pero para Jesús, el cazar a los maleantes, a los asesinos, a esos seres oscuros que varias décadas gobernaron el país, sumiendo a la sociedad en una especie de infierno de violencia, para él, Jesús era su vida, parte de su vida, como el hacerle el amor a su esposa. Matar de un tiro en la cabeza a un violador era lo mismo que ver cómo su hija hacía la tarea. Matar a un capo de la droga en algún páramo desolado en lugar de llevarlo a la cárcel era lo mismo que dormir abrazado a su esposa. Su vida estaba equilibrada de esta forma, la repartía a partes iguales entre la obligación que tenía al ser el jefe de la seguridad de México y la otra parte a su familia y su amigo Fernando. Para él era lo mismo, las dos actividades le proporcionaban placer, el mismo placer y él sabía que había algo mal en él al sentir de esa forma, al disfrutar de limpiar al país de la escoria con fuego, el fuego de su ira justa, la ira de Dios que él repartía con fría calma. Muchos años supo de la existencia de la película El silencio de los inocentes, que en México fue traducida de esa forma errónea, pues el título original era El silencio de los corderos, cambiando así el sentido metafórico de la búsqueda de aquella detective del FBI, perfiladora de mentes criminales. Al cambiar la palabra corderos por inocentes, se cambió el sentido, el significado de la búsqueda de aquella agente, la búsqueda de salvar aunque sea a un cordero y de esta forma los corderos se callaran trayéndole paz por fin a su atribulada mente. Jesús cuando por fin pudo entender la metáfora a cabalidad, supo y entendió por fin cuáles eran sus motivaciones, de dónde salía esa energía oscura que lo manipulaba como a un papalote, llevándolo y trayéndolo por caminos oscuros y peligrosos, buscando peligrosos criminales, usando la violencia, las armas como una espada que cayera sobre los injustos, como si él mismo fuera las plagas de Egipto, las 7 juntas, el fuego que consumió hasta los cimientos a Sodoma y Gomorra. Todo eso para hacer por fin que los corderos se callaran, como lo hizo Clarice Starling en aquella película, salvar aunque sea a un cordero, pero él sabía que el cordero que quería salvar estaba muerto, ya no existía, nunca podría salvarlo, ya estaba muerto ese manso y buen cordero que solo quería llevar conocimiento, luz al lugar oscuro donde él vivía,
a aquel rancho. Lo buscaba en otros corderos, pensando que, si salvaba a un cordero manso y bueno, también salvaría a su cordero, a su maestro Carmen Gámez de una muerte injusta y estúpida. Tal vez algún día, los corderos se callarían dándole paz, pero aún no se había callado, aún debía continuar con su labor, los gritos de los corderos aún retumbaban por todo el territorio. Había callado a muchos en los años anteriores cuando de su mano que repartía la ira justa, la ira de Dios, iba limpiando al país de la delincuencia organizada, pacificando al país, devolviendo la tierra a sus justos dueños. Pero aún quedaban varios corderos gritando, eran pocos ya, pero seguían ahí gritando de dolor y él no pararía hasta callarlos a todos. Y cuando por fin sucediera, si sucedía, entonces por fin dejaría ese trabajo, por fin descansaría. Miró a su esposa a los ojos, esos ojos que él amaba profundamente, por los cuales daría la vida, por los cuales dio la vida y le dijo: no puedo dejar esto, tal vez algún día lo haga, pero ese día no será hoy. La mujer le dijo con voz suave, cómplice. Sabes que puedes decirme lo que sea, siempre estaré de tu lado, sé que hay algo, un secreto que no me has dicho, no importan los motivos por los cuales crees que no puedes decirme, pero quiero que sepas que sí puedes. Nos casamos para compartirlo todo, no nada más lo bueno. Jesús trató de hablar pero la mujer lo calló con su voz, continuó. Sé que piensas que debes de protegernos, a mí y a Regina, pero debes saber que no necesitas cargar con todo solo, yo estoy para ti, ¿lo sabes, verdad? Jesús la miró y la amó más aún si era posible, ella tenía razón, no había motivos para seguir guardándose todo, él también necesitaba ser protegido, comprendido. Gracias corazón, me ayuda mucho que me lo digas, dame un poco de tiempo y lo sabrás todo, te lo contaré todo. ¿Lo prometes? Sí, lo juro. Se besaron. 2. Jesús llevó a su hija Regina a la escuela, después puso la ruta para llegar a Palacio Nacional, aquel palacio virreinal el cual fue usado desde hacía varios años como residencia del presidente. En este caso, Jesús fue a ver al presidente Carrasco el cual tenía nuevas que informarle que le concernían respecto de la seguridad de México. Entró a aquel palacio, aprovechó en ver los murales que estaban en las escaleras de aquel edificio, hechos por Diego Rivera, le gustaban, pero no eran los mejores que había visto. Diego Rivera se le hacía algo trillado y convencional, nada innovador, de hecho. Tenía el sentimiento de que Diego Rivera se aprovechaba de los indígenas y pobres de México al exponerlos de esa forma y poder mantener así su estilo de vida que estaba lejos de la vida proletaria que exponía como ideal, a buscar en los murales. Pero, aún así, a pesar de su opinión respecto de Diego Rivera que compartía con pocas personas, el único que sabía su sentir era Fernando su amigo, le gustaba ver aquellos murales, sentir las imágenes y disfrutarlas. Estaría mejor que Camarena hubiera hecho estos murales, ese hombre era un prodigio pintando, aparte de que su visión del arte era peculiar y más asombrosa, más impresionante, mejor en una sola palabra dicha, pensó al ver los murales. Jesús Pastor era un entusiasta del arte, en su casa de Lomas de Chapultepec tenía una buena colección de arte, entre esas obras había varias reproducciones que su amigo Fernando había ejecutado y él había querido comprarle para decorar su bonita y extensa casa. Casi siempre tenía muy poco tiempo para dedicarlo a ese tema, pero creía que, en el futuro, cuando el último cordero se callara, pudiera tener tiempo para dedicarlo por entero al arte. Sería una especie de premio o recompensa, por su labor, poder visitar por fin el Museo del Louvre, el Museo del Prado en Madrid, ver por fin con sus propios ojos aquellas obras famosas que descubrió por primera vez cuando su maestro le había regalado aquel diccionario enciclopédico en un día distante de octubre de hace muchos años, cuando era un niño con hambre de saber. Entró al despacho donde el presidente Carrasco ya lo esperaba, era un despacho elegante con maderas finas, barnizadas con técnicas hábiles. Hola Jesús, ¿cómo estás? Jesús se acercó al presidente y estrecharon las manos con un apretón firme y familiar. Bien, no me puedo quejar, ahí la llevo, ¿tú cómo estás? Preguntó Jesús al presidente, Jesús lo tuteaba desde hacía mucho tiempo, desde que el presidente era solo un candidato de la oposición, que competía al partido oficialista que tenía el color guinda en su logotipo. Estoy bien, bueno, más bien he estado ocupado,
muy ocupado, hay muchos asuntos que tratar y te conciernen a ti uno de ellos. Una asistente trajo café para Jesús, la asistente sabía los gustos del jefe de seguridad de México, se adelantaba a ellos tratando de esa forma de complacerlo y que se fijara en ella. La asistente era una muchacha bonita de unos 25 años, con bonita figura y cabello largo castaño, muchas veces había cruzado alguna palabra con Jesús y eso hacía que se pusiera nerviosa y se sonrojara sin quererlo, pero Jesús siempre la trataba con una amable distancia, como si ella fuera una especie de hermana menor, pero mientras ella pudiera trataría de llamar su atención. A esa joven le gustaba de Jesús su rectitud, su humor, su cabello tupido y negro que peinaba con mucho fijador, su mirada intensa y su cara masculina, analítica. Así suspiraba al verlo y por eso le llevaba su café sin que se lo hubieran pedido. Gracias, Esperanza, dijo Jesús a la joven, le sonrió y la joven sintió que se ruborizaba al ver esa sonrisa. De nada, don Jesús, dijo la joven algo perturbada. No me digas don, dime Jesús, o sea, sé que estoy ruco pero no tanto, me veo maltratado por la vida pero no es para tanto, todavía me defiendo, te he de llevar unos 15 años a lo mucho, dijo Jesús con buen humor. La muchacha lo miró a los ojos intensamente y le dijo. Está bien Jesús, haré lo que tú me digas, tú manda y yo obedeceré en lo tú me mandes y sí, te defiendes muy bien. Claro Esperancita, eres un amor de jovencita, tu jefe aquí presente tiene mucha suerte de que lo atiendas, dijo Jesús sin malicia, sus palabras eran sinceras. Antes de salir la joven miró a Jesús a los ojos, le dijo. Sabes que estoy para servirte, cualquier cosa me avisas, cualquier cosa. Muchas gracias, lo tendré en cuenta, dijo Jesús. Cuando se quedaron solos el presidente Carrasco le dijo a Jesús con mirada pícara. Está bien buena la cabrona, esa faldita le hace ver unas piernotas tan bien hechas, tiene un corazonzote tan bonito que hace que se me pare el corazón, pero mi mujer me tiene bien checado, además no quiero broncas ni escándalos, ya no soy un adolescente calenturiento, soy el presidente de México, dijo el presidente con mirada torva, pero con algo de pesar. Es bonita, dijo Jesús con voz ausente, como si no supiera muy bien por qué su jefe actuaba así respecto de aquella muchacha. El presidente Carrasco miró a Jesús dándose cuenta de que Jesús no se daba cuenta o no sentía por aquella bella joven ninguna pasión ni impulso. ¿De verdad no te das cuenta cómo trae esa esperanza? ¿De qué hablas? Dijo Jesús algo confundido. Que la traes loca por ti, cada vez que vienes hasta se sube la falda un poco más, te habla con doble sentido y te echa unas miraditas que matan. ¿En serio? Preguntó Jesús algo perplejo. Sí, no me digas que no te das cuenta, dijo el presidente incrédulo. Ahora entiendo muchas cosas, me creerás que solo tengo ojos para mi esposa, a todas las otras mujeres las veo solo como hermanas o madres lejanas, nunca las veo como mujeres, como hembras. ¿En serio? Dijo el presidente sorprendido. Sí. Ok, entiendo y respeto eso, de hecho en estos tiempos personas como tú son la excepción no la norma, me hace volver a creer en el amor, mientras tú y Brenda se amen tendré fe que el amor existe, el amor bueno, el amor bonito, ustedes son una muy bonita pareja, dijo el presidente con voz convencida. Gracias, yo pienso lo mismo. Dios da de comer al que no tiene hambre, dijo el presidente. Tienes razón, como viene en mi casa, comida de la buena. Eso sí, tu esposa es bella, lo digo con todo respeto. Sí, es muy bella, dijo Jesús con mirada ensoñadora al recordar a su mujer. Tienes mucha suerte, dijo el presidente con algo de envidia. La suerte que tenemos los que no nos bañamos, dijo Jesús sonriente. Se hizo el silencio, al parecer el presidente estaba tratando de acomodar las palabras para abordar el tema que le concernía a Jesús. Debemos hablar, Jesús, de la ley de justicia expedita. Ya me diste una breve introducción, pero es mejor que me la expliques a tu modo, tú creaste esa ley, tú eres el que mejor sabe cómo explicármela. 3. La sociedad se creó como una forma de organizarnos para sobrevivir y ser mejores, ser más fuertes, juntos somos más fuertes,
En el pasado nació el derecho romano que nos dio una serie de leyes que son la base de las leyes que nos rigen, pero en la Roma antigua si te metías con alguien tenía derecho a defenderse, si atacabas a un ciudadano, te exponías a una represalia. Con el tiempo la sociedad occidental se fue volviendo más burocrática, más amplia, pero más débil, salieron los grupos de derechos humanos y ahora el criminal pasó de ser el objeto indeseable de la sociedad, a un ser que debe de ser protegido, considerado, como si fueran una especie de enfermos y que delinquen por su padecimiento, no por sus decisiones. El presidente Carrasco se levantó de la silla para observar por la ventana al cuadro del Zócalo, lleno de gente. Vivimos muchos años con un narcoestado, donde el presidente se vendió al crimen organizado con tal de llegar al poder, con tal de ser presidente, fue vendiendo el país por pedazos como lo hiciera Santana a los gringos. Pero esta traición fue peor, vendió no solo los territorios, vendió a la gente que confió en él, vendió la tranquilidad, la paz, las vidas de todos nosotros. Jesús miró al presidente, lo miró con simpatía, a ese hombre México, el país llamado México le dolía aún ahora que había podido regresar al país a la gente, cuando ahora los criminales estaban en desbandada, escondiéndose en los montes, huyendo así a otros países donde pedían asilo político, por la persecución del gobierno mexicano. Fue difícil volver a traer la paz, tú has estado a mi lado combatiendo, arriesgando tu vida, eso lo agradeceré por siempre, no solo yo, el país entero te debe mucho Jesús, ¿recuerdas lo duro que fue? Jesús se quedó callado unos momentos, no le gustaba recordar ciertos pasajes de esos años, por más que el resultado hubiera sido satisfactorio. Esos años estaban llenos de dolor, de sangre, ese dolor. Nos costó un huevo y la mitad del otro, pero lo logramos, al final valió la pena todo, dijo Jesús con voz animada. El presidente Carrasco rió con ganas al oír las palabras de Jesús, pues tenía razón, Jesús tenía razón, pues al usar lenguaje coloquial siempre sus juicios eran más acertados, más sinceros al no estar contaminados por la corrección política. Tienes razón Jesús, siempre la tienes, si no fueras jefe de la seguridad, serías mi asesor personal, eres más sabio y más honesto que los que tengo para ese menester. El presidente se sentó de nuevo en la silla. Hemos hecho mucho, yo impulsando las acciones y tú ejecutándolas, eres como si fueras mi brazo ejecutor, pero hace falta más, a veces, dejar de lado lo que se ha vuelto obsoleto, pero que nos lo quieren mostrar como moderno es lo mejor, el derecho moderno, el derecho penal moderno quedó rebasado. Los cambios que mandé para reformar ciertos artículos de la Constitución, así como los del Código Penal, fueron aprobados en las dos cámaras, el día de hoy ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, ya son leyes activas que deben de ser atendidas. Dime de qué se tratan jefe. Desde ahora, si eres víctima de un delito se abre una carpeta de investigación, los policías están obligados a recabar pruebas en máximo 5 horas posteriores al hecho, después se presentan las pruebas a un juez, el cual está obligado a emitir una acción de legítima defensa en favor de la víctima o familiares de la víctima en máximo otras 5 horas, una vez que se emita la orden, un policía de investigación toma el caso, se pone en contacto con la víctima o los familiares que le sobreviven y empiezan a ejercer la acción reparatoria. Las acciones reparatorias varían de acuerdo a lo que la víctima o los familiares de la víctima decidan, por ejemplo, si fuiste víctima de un robo por 10,000 pesos, podrás buscar al ladrón y puedes hacer que pase tiempo en la cárcel, quitarle su patrimonio hasta por 3 veces el monto perdido, o incluso darle su merecido de forma física. Darle en su madre, como quien dice, dijo Jesús con voz animada, le iba gustando esa nueva ley. Para ponerlo en tus términos, si es correcto, pero si el delito es mayor, grave, de una hazaña o maldad que merece una atención mayor, entonces se asignan más recursos, más personal, vehículos y también, el castigo a ese delito será de la misma proporción. Si por ejemplo, un psicópata que tortura gente es atrapado, se dejará al criterio del afectado o a los familiares cuál sería el castigo adecuado para esa persona, igualmente, pasa con los pedófilos y violadores, así como con los sicarios que todavía andan por ahí al acecho. Jesús se quedó callado unos momentos, pensando en las implicaciones de lo que le acababan de revelar, su mente hacía cálculos y urdía planes, esa ley le gustaba mucho, estaba llena de posibilidades, pero al final de cuentas, él ya no era personal operativo en campo,
ahora era un burócrata, la misión en el planeta de sangre le había dado oportunidad de volver a vivir una misión en el campo, afuera de una oficina, pero el precio que pagó por vivirla había sido demasiado, muy alto. La vida es un precio muy alto a pagar por vivir una aventura. Él había pagado ese precio. Se acordó de la película del gato con botas, donde el gato ha gastado todas sus vidas y ahora solo le queda una, la que ya no puede darse el lujo de perder. Así se sentía desde hace tiempo. Esta vida, su vida, debía de cuidarla, era valiosa y él había actuado a lo largo de toda su vida como si tuviera muchas vidas para gastar. Había sido temerario e impulsivo, muy impulsivo, pero ahora la muerte lo conocía. Se le había escapado, pero Jesús sabía que tarde o temprano se volverían a encontrar. Pero esperaba que fuera dentro de muchos años, no ahora que había amado y de cierta forma empezaba a vivir y el trabajo de campo se le hacía un campo minado lleno de peligros. Suspiró aliviado sin percatarse de ello, sabiendo que él estaría en una oficina coordinando todo, con escoltas armados para cuidarlo. Pero más allá del alivio un sentimiento se metió en su corazón y eso no le gustó sentir, era el sentimiento de tener miedo, miedo a morir, miedo a dejar de sentir el placer del amor, el placer de ver crecer a su hija. Tuve que ceder en muchos ámbitos para poder poner de acuerdo a los partidos de los que necesitaba los votos para que la ley se aprobara. Una de las senadoras que controla a su bancada puso como condición que se probara primero con un caso mediático y de alto perfil, si no salía bien se echaría para atrás a la ley. Puso también como condición que una agente del FBI que conoce se incorporara al caso, una perfiladora profesional y de esta forma estuviera al tanto de lo que ocurriera sin que se lo pudiera ocultar y además de que según la senadora, es la mejor agente de su generación, la más inteligente y capaz. Lo que sí es cierto es que no confío en la senadora, esa mujer es cabrona como ella sola, me la puso difícil muchas veces desde que la rechacé cuando yo era senador y eso no me lo pudo perdonar. Desde entonces ha buscado cómo ponerme el pie en todo, y si ahora ella cedió es porque tiene un plan oculto que desconozco. Esa mujer, la agente del FBI de seguro es una agente doble que va a colaborar con la investigación y además nos va a espiar a nosotros, buscando algo con que destruirnos. Por eso, cuando trabajes con aquella agente en resolver el caso, debes de tener cuidado. Jesús pestañeó sin proponérselo, miró al presidente y le preguntó: ¿a qué te refieres con que tenga cuidado? Tú eres mi mejor hombre, sé que no deberías de tomar el caso y resolverlo, pero no pondría a nadie más a cargo, tú ayudarás al padre de las víctimas a darles justicia, aparte, sé cómo eres, que te gusta la aventura y la acción, no me lo agradezcas, llamaré a la gente para que la conozcas, dijo el presidente Carrasco con aire satisfecho, seguro de haber resuelto un rompecabezas difícil. Llamó por teléfono para que hicieran pasar a la agente del FBI, mientras que Jesús se quedaba pensativo ante la idea de salir a las calles, a los peligros que ello traía de forma inherente, pero algo en él cambió, un impulso, una directiva, el olor a peligro le llegó y volvió a ser el hombre que debía ser, el hombre que era, como le había dicho Fernando, cuando había vuelto del área 51. 4. Jesús, ella es la agente Selena Smith. Selena, él es Jesús Pastor, dijo el presidente. Mucho gusto, dijo la mujer con un español muy cercano a la perfección. Mucho gusto, dijo Jesús que había quedado algo asombrado al ver a la mujer. La agente Smith era una mujer que daba la apariencia de ser muy joven, incluso menor de edad, era alta para los estándares de las mujeres de México que tendían a ser bajitas. Ella medía 1,75 metros, tenía un cuerpo que muchos describirían como el típico de una mujer californiana, rubia, de ojos azules, pelo lacio y largo, que estaba sujetado a una coleta profesionalmente sujeta, era bonita con su nariz respingada, las mejillas infantiles con pómulos prominentes y rosados, la boca carnosa y roja. El maquillaje que llevaba era de buen gusto, muy discreto y la ropa del tipo profesional que usan los agentes femeninos de aquel país, pero que no podía esconder que aquella agente era una mujer bella, muy bella. Jesús sintió la mano algo áspera de la mujer y se sonrojó sin quererlo, se sentía como un adolescente que conociera a la actriz que tiene en un póster en su cuarto y que ve todos los días soñando que una vez tal vez podría conocerla. Le impresionó eso era seguro. Los pechos de la mujer eran como un imán a los ojos de Jesús, pero él sabía disimular, viendo aquellos pechos grandes, bien formados y firme cuando era propicio sin dejar que nadie notara que los había visto.
Él es mi mejor agente, el más entrenado y que conoce esta ciudad y su gente, con él usted estará segura, dijo el presidente a la mujer. Gracias, le agradezco, pero no estoy aquí para ser cuidada, estoy aquí para resolver un caso. La senadora me dijo que hay un asesino serial que no han podido capturar, yo puedo ayudarlos a capturarlo, no quiero ser, ¿cómo se dice? Presumida, pero soy la agente más joven que se ha graduado de Guántico, soy una perfiladora profesional, fui educada por el discípulo de Robert Russell en persona, Robert Russell fue el que desarrolló la disciplina de perfilar a los psicópatas en los años anteriores a que terminara el siglo, escribió libros sobre el tema y ayudó a capturar a asesinos seriales, con la disciplina que él desarrolló. Se aumentó la eficiencia del Buró de Investigación y de las fuerzas del orden en general, además de que Thomas Harris se basó en él para crear el personaje que es el jefe de Clarice Starling, dijo Jesús timando el hilo de la conversación empezada por la gente. ¿Quién es Thomas Harris?, dijo el presidente algo confundido tratando de seguir el hilo de la conversación. Casi al mismo tiempo, tanto Selena como Jesús dijeron: el autor del Silencio de los Corderos. Cuando se dieron cuenta de que había compartido los pensamientos de esa forma tan natural, Selena y Jesús se miraron a los ojos y se sonrieron con complicidad. La mujer quedó sorprendida gratamente respecto de Jesús. Veo que se entienden a perfección, no les quito más tiempo, Jesús te mostrará las oficinas donde harán su labor, cualquier cosa me avisa agente Smith. Además está invitada a la cena que daremos para presentar el plan para esta nueva ley. Jesús, te espero ese día, se ponen de acuerdo para venir, no pueden faltar, ustedes son las estrellas principales, dijo el presidente levantándose y los dos agentes se entendieron levantándose a su vez para salir del despacho. Mientras salían el presidente le hizo una seña a Jesús de que tuviera cuidado con aquella mujer, la agente se volteó y el presidente tuvo que disimular haciendo como si se estuviera peinando. Esperanza, la chica que fungía como asistente del presidente, al ver que Jesús salía del despacho acompañado de aquella mujer rubia y guapa sintió algo de celos, pero aún tuvo ánimo de decirle a Jesús: adiós Jesús, que tengas bonito día, recuerda lo que te dije, cualquier cosa que necesites me avisas, estoy para servirte, dijo con su mejor sonrisa. Esta güera oxigenada no me lo va a ganar, pensó satisfecha. Jesús recordó lo que le había dicho el presidente respecto de aquella chica y ahora pudo percibir por fin que era cierto, eso hizo que se sonrojara, se sintió algo turbado y unas palabras algo entrecortadas salieron de su boca. Sí, claro, es decir, si llegara a necesitar algo, no quiere decir que vaya a necesitar algo, sino que, o sea, si necesitara algo te lo diría, más bien si necesitara algo que no sea, no sé si tú, mejor no. Me tengo que ir, fue un gusto Esperancita, adiós, dijo Jesús con un discurso atolondrado y balbuceante, mientras que la agente Selena miraba a Jesús con una sonrisa y eso hacía que las palabras salieran más atrabancadas de la boca de Jesús. Salieron de aquel lugar y Jesús dirigió a la mujer por los pasillos y escaleras hasta llegar a la suburban blindada que los llevaría a la oficina de Jesús. Su novia es muy bonita, dijo la agente Smith mirando la reacción de Jesús. No es mi novia, soy casado, háblame de tú, no soy tan ruco, dijo Jesús atribulado. ¿Ruco?, preguntó la agente algo confundida, en el vocabulario que su madre le había enseñado desde niña, esa palabra no estaba incluida. Viejo, carcamán, anciano, eso es estar ruco, dijo Jesús. Entiendo, tu esposa es muy bonita, dijo la agente sin perder de vista la cara del hombre. Sí, mi esposa es muy bonita, pero ella no es mi esposa. Pero te dijo que le llamarás si necesitabas algo, que estaba para servirte, hasta yo que soy de otro país entendí la indirecta, dijo la agente con mirada pícara. Ella puede decir muchas cosas, pero falta que yo las quiera hacer, como dije, soy casado, dijo Jesús algo convencido. Un silencio breve, la mujer lo rompió con su voz suave y miró a Jesús a los ojos, con sus intensos ojos azules con tonos grises. La entiendo. ¿Cómo dices? Que la entiendo bien porque se te insinúa, eres un hombre interesante, dijo la rubia y Jesús no pudo sostenerle la mirada, solo atinó a decir. Creí que ustedes, las gringas, eran frías y algo orgullosas. Tienes muchas cosas que aprender todavía, yo te las enseñaré con gusto, dijo la mujer mirando a Jesús,
pero éste no quiso mirarla, sentía esa mirada intensa, esos ojos azules y él no los quería ver, no estaba seguro de poder combatirlos. Ella tenía razón, aún había muchas cosas que aprender y su mundo estaba por dejar de ser el que él conocía. Selena. Cuéntame algo de ti, en lo que llegamos a la oficina, dijo Jesús. ¿Qué quieres saber? Debes de ser más explícito para obtener lo que deseas, dijo la mujer que iba junto a él en el vehículo. Jesús pensó un momento, ella tenía razón, él debía hacer las preguntas correctas, iba a abrir la boca pero ella habló. Recuerda, lo que me preguntes lo debes de contestar tú también, debemos de ser compañeros en este caso y para eso debemos de confiar el uno en el otro. De otro modo no habrá una buena relación de confianza y en este trabajo nos jugamos la vida, debo de saber que puedo confiar que me salvarás como yo lo haré, dijo la mujer y lo miró a los ojos con mirada profesional, eso le gustó a Jesús. Las palabras de la mujer hicieron que Jesús pensara bien cuáles preguntas son las que le haría, pues como ella había dicho, esa relación debía de fundarse en la confianza, pero él no estaba seguro de querer contarle ciertas cosas a esa mujer que acababa de conocer. ¿Por qué hablas español tan fluidamente? Dijo Jesús porque quería irla calentando, empezar con algo sencillo. Mi mamá es mexicana, ella me enseñó a hablarlo desde que era una bebé. Jesús iba a abrir la boca para hacer otra pregunta, pero la mujer le dijo. Ahora me toca a mí, recuerda, esto es lo mismo para los dos, quid pro quo. Jesús sonrió, le iba gustando la inteligencia de aquella mujer, pero recordó las palabras del presidente, que debía tener cuidado. Leí tu expediente, es un expediente muy extenso el que tenemos en mi país, el buró te ha seguido la pista muy de cerca, sobre todo porque mis jefes no podían aceptar tan fácilmente que tú fueras honesto, que no eras un policía corrupto vendido a los carteles, pero ahora ya no tienen dudas, saben que eres sincero, que eres recto en cierto sentido, pero no en otros. Tal vez por eso te han dejado actuar hasta la fecha a pesar de que saben que has hecho actos ilegales e inmorales en tu cruzada contra la delincuencia, dijo todo esto la mujer con una fría tranquilidad, ahora sí actuaba como la gringa que Jesús esperaba. Jesús a pesar de todo lo que escuchó no dijo nada y su rostro no dejó ver ninguna emoción, después de tantos años él había aprendido a dominar las emociones para que no lo delataran, de hecho. Era tan bueno que él era el mejor jugando póker desde que había conocido cómo jugar aquel juego, nadie, ni siquiera Fernando o Brenda había podido descifrar el rostro de Jesús cuando él se proponía no expresar emociones. Se hizo un silencio largo, incómodo para la mujer, pero no para Jesús, él en ese vehículo, en esta ciudad, en este país era fuerte, tenía la ventaja, ella era la extraña, la invitada que podía ser invitada a salir del país así como fue invitada a entrar. Él mandaba a miles de hombres armados, el Jesús era poderoso, pero no por eso, sino porque era dueño de sí mismo, ella no lo era de él, por más que tuviera legajos de papeles sobre él, esos papeles en México no significaban nada. Bonito discurso, ¿vas a hacer alguna pregunta? Dijo Jesús con voz seria, mirando a la mujer con mirada tranquila. Eso le impresionó a la mujer, ella lo vio cómo se sonrojaba cuando aquella chica le había coqueteado, como se había perturbado con lo que ella misma le había dicho, de alguna forma pensaba que ese hombre era más normal, menos capaz, pero ahora veía que se equivocaba. ¿Por qué te hiciste soldado? Así empezaste esta carrera. Porque tengo un ideal, una meta, me hice soldado para lograrla, cuando la logre podré retirarme, y como sé que me lo vas a preguntar, te lo diré de una vez, mi ideal es acabar con el mal, acabar con el dolor, salvar a la gente de los lobos. La última parte de ese discurso, Jesús lo dijo con voz algo ausente, mirando por la ventana. Te creo, lo percibo en tu voz, eres sincero, sé de qué hablas, quieres salvar aunque sea a uno, a un cordero, a tu cordero y para ello, para atrapar a los lobos necesitas a otros lobos, los lobos que cuidan los corderos, dijo la mujer con voz suave, empática. Nosotros somos esos lobos, dijo Jesús terminando el monólogo de la mujer, ella asintió satisfecha. La agente Selena Smith se sintió asombrada de conocer a Jesús, de alguna forma pensaba que aquel hombre sería alguien inculto y burdo, pero ahora miraba a Jesús y percibía que ese hombre era sofisticado a su manera, diferente de lo que serían los agentes. Jesús por su parte sentía algo parecido,
Él estaba acostumbrado a que las mujeres con las que llegaba a convivir fueran femeninas en el sentido clásico, mujeres algo frívolas, inocentes, hogareñas y pasivas. Pero ahora que tenía enfrente a esta mujer se le hizo más bonita todavía. El intelecto mostrado por aquella mujer le gustaba, era un intelecto masculino que equilibraba aquella personalidad. Mi cordero se llamaba Carmen, era hombre a pesar de que en este país suele usarse para nombre de mujer. ¿Cómo se llamaba tu cordero? Ahora fue la mujer la que buscó con la mirada al recuerdo, después con voz suave dijo. Se llamaba Magdalena, era mi madre, mi cordero era mi madre, dijo la mujer y no lloró al recordarla. Se hizo el silencio, pero ahora el silencio no fue incómodo como lo fuera antes, sino que ahora era cómodo. Ellos dos se sintieron cómodos uno con el otro, de alguna forma esos dos seres se sintieron conectados. Tenían algo en común que los unía, que los guiaba, podían confiar el uno en el otro. Se sonrieron, fue una sonrisa genuina y hermosa. 2. Llegaron a la sede de la Seguridad Nacional, eran unas oficinas recientes y modernas, llenas de personal capacitado en cuestiones cibernéticas que Jesús había insistido en que fuera entrenado por la policía alemana y en el caso del personal operativo y sobre todo de inteligencia, ese personal había sido entrenado por el Mossad israelí, la mejor organización de inteligencia del mundo, además de que todos los agentes eran expertos en el Krav Maga, el letal arte marcial israelí. Jesús esperaba que en algún momento su cuerpo de inteligencia llegara a estar entre los mejores del mundo, habían dado muchos pasos en ese sentido, pero aún faltaba un largo camino para lograr esos objetivos. De hecho, él sabía que en su cruzada contra el crimen organizado había descuidado un frente, los delitos del fuero común debían de ser atendidos, les hacía falta un equipo destinado a la perfilación de criminales y asesinos seriales. Él, Jesús, era un buen perfilador que había leído y tomado cursos sobre ese tema, no era amateur, pero ciertamente, él no había dedicado años a perfeccionar esa disciplina, así que tener a esa mujer era una oportunidad para aprender de ella. Jesús era un hombre moderno y sin prejuicios, sabía trabajar con mujeres y sabía que ellas podían enseñarle muchas cosas que no solo fueran conyugales, se propuso escucharlas sin prejuicios, ser en alguna medida humilde. Selena caminaba admirada de las instalaciones del gobierno mexicano y supo así los motivos por los cuales aquel gobierno había pasado de ser de los más corruptos del mundo a ser de los más eficientes, con una economía que iba viento en popa y una salud en cuestiones sociales y de seguridad nacional. ¿Creías que estábamos haciendo nuestro trabajo en casas de adobe? Preguntó Jesús orgulloso de aquellas instalaciones, sobre todo al ver cómo Selena estaba impresionada. Ella le sonrió y le dijo. Recuerda que aunque tenga esta pinta, soy mitad mexicana, mi mamá me hablaba de México siempre, de que quería regresar a esta ciudad para verla de nuevo, no pudo, en lugar de ella vine yo, ahora lo veo todo porque quiero ver su recuerdo. Jesús le hizo el tour y le mostraba las instalaciones mientras hablaban. Cuando el gobierno del presidente Carrasco llegó al poder, vendió Pemex que era un lastre para la economía y otros proyectos inútiles de los gobiernos anteriores. El dinero ahora lo destinó en hacer ese centro, en atender a los hospitales y en la educación de los mexicanos. De repente, todos los mexicanos descubrimos que nuestro país no era pobre, que éramos ricos, solo que antes el dinero se iba a mantener políticos y obras faraónicas. El dinero alcanzaba para hacer lo más importante, pacificar al país, traer inversión, dar oportunidades a la gente por medio de crecimiento económico y social. Nos dimos cuenta que para acabar con la criminalidad no era importante este centro, no era importante yo, ni siquiera el presidente Carrasco, sino que solo era una cuestión de decidir que ya no íbamos a tolerar más a los criminales. Solo bastaron 2 años para cambiar el panorama de México, pasamos de ser el país más peligroso del mundo, a ser el más próspero y seguro. Todo esto lo dijo Jesús con voz segura y con orgullo, se permitía mostrar ese sentimiento cuando hablaba sobre los logros en cuestión de seguridad, en los cuales él había tenido una participación crucial, acabando con el cartel más poderoso de México en menos de un año cuando tenía menos de 25 años. Lo terminó desde dentro, desde la raíz, metiéndose en las entrañas de aquella organización de forma infiltrada. Desde entonces, los pocos miembros de aquel cartel que estaban escondidos en México o en otros países, le habían puesto precio a su cabeza, pero hasta la fecha no lo habían logrado. Jesús le mostró lo que sería su oficina que ocuparía la mujer,
pero ella no se mostró de acuerdo con aquella decisión. No es correcto que tenga esta oficina, ¿dónde está la tuya?, dijo a Jesús y éste se sorprendió un poco. Está en el último piso, pensé que esta te gustaría, tiene wifi, equipo de todo tipo. Si vamos a trabajar en este caso juntos, debemos de compartir la misma oficina, así optimizaremos el tiempo y espacio, dijo la mujer y Jesús solo pudo estar de acuerdo, tenía lógica el argumento. Jesús la llevó a su oficina que estaba en el último piso, era muy amplia, bonita, con vista al bosque de Chapultepec, con equipo de todo tipo, archiveros, un escritorio moderno y una silla muy cómoda, además de muchas obras de arte colgadas de las paredes y estatuas de varios tipos, todo de buen gusto. Jesús se sentó en su sillón y le pidió a ella que se sentara, una secretaria entró para tomar nota de las directivas de su jefe, les llevaron café y después de muchas llamadas y órdenes, les llevaron el expediente que les concernía. Lo leyeron en silencio mientras la mujer usó un pizarrón para ir tomando notas, a Jesús no le molestó, le gustaba la soltura de la mujer, su profesionalidad, pasaron así 2 horas, Jesús pidió comida para los dos. Comieron casi sin hablar leyendo el expediente que era voluminoso. Trajeron un escritorio, una laptop, un teléfono y un archivero para la agente, la cual tomó posesión del espacio a un extremo de la oficina y siguió con la lectura. Casi al mismo tiempo terminaron y se prepararon para compartir las impresiones y hacer un plan a seguir. El expediente que leyeron era una carpeta de investigación armada por agentes de la policía capitalina, era el caso sobre un asesino serial que operaba en la Ciudad de México, en la zona oriente y en el área metropolitana conformada por municipios como Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco. Hasta la fecha se habían encontrado a 122 jovencitas muertas, la primera se remontaba hasta los años 70, pero se habían ido sucediendo más o menos 2 víctimas por año, en intervalos más o menos regulares. Solo en un año el patrón fue interrumpido, a principios del año 2000, pero se reanudó a mediados del año 2001. Las víctimas eran todas jovencitas de menos de 15 años, la más joven había tenido solo 11 años cuando fue asesinada. Todas habían tenido como lugar de residencia colonias populares, humildes, hijas de padres igualmente humildes que rayaban en la pobreza. Habían sido secuestradas por un hombre anónimo que había sido descrito de formas muy variadas, algunos testigos decían que era un hombre fornido y alto, otros que había sido una mujer baja delgada, otros que era viejo, otros que era un adolescente, no había consenso respecto de aquellos testimonios, además de que, en la mayoría de los casos, no se contaba con algún testigo del hecho. En el caso de las jóvenes asesinadas a partir del año 2001, solo se sabía que la joven en cuestión había sido secuestrada para después de un mes aparecer en el atrio de alguna iglesia, acostada, con un vestido de novia blanco, acostada sobre una cama de rosas blancas, en los casos anteriores solo había sido abandonado el cuerpo en el atrio de una iglesia, vestidas de formas normal, sin flores, sin vestido blanco, pero sin sangre todas. Jesús y la agente Selena pudieron estudiar a profundidad las fotografías tomadas en las escenas de los crímenes, unas estaban en blanco y negro, otras en tono sepia, otras muchas en color y las últimas en alta definición, todas las fotografías narraban una sola escena que se repetía una y otra vez de forma perfecta. En el suelo del atrio se veía a la jovencita tendida con su vestido blanco, con velo, sin maquillaje visible, el vestido era blanco sin manchas de ningún tipo, el vestido no tenía marca comercial con el pudieran rastrear el origen de las prendas, pero todos los vestidos eran iguales, todos tenían como modelo el mismo patrón. Lo que más impresionó a la pareja de investigadores fue ver las caras de las víctimas, tenían la cara con una sensación de paz, estaban pálidas, tanto que incluso en las fotografías al color solo se veía el blanco de piel, aún en las jovencitas que eran morenas. Tenían en las manos un ramo de margaritas para completar el cuadro macabro. Pero lo que más había perturbado a los agentes que habían recopilado toda esa información era que todos los cadáveres tenían unas marcas, esas marcas eran consistentes y espeluznantes por sus implicaciones. Cuando Jesús y la agente leyeron y vieron esas marcas en las fotografías forenses sintieron escalofríos. Las marcas eran 2 heridas que estaban presentes en todos los cuellos de las víctimas, todas las marcas estaban en el lado derecho del cuello, eran 2 orificios, 2 heridas perfectamente circulares de máximo 1 centímetro de diámetro,
que tenía de distancia de un agujero a otro de 3 centímetros con 2 milímetros. Pero en las mediciones que había tomado en las víctimas anteriores a año 2000, la medición de la distancia entre las marcas era ligeramente mayor, casi 3 centímetros y medio. En todos los brazos de las muchachas había también un agujero muy pequeño, de unos 3 milímetros de diámetro, en el área blanda del antebrazo. Se detallaba también que en todas las autopsias que se les habían realizado a los cadáveres, no se había encontrado ningún rastro o gota de sangre por más exámenes que se les hicieron a las víctimas. Actualmente se creía que el psicópata tenía secuestrada a una jovencita llamada Heidi González, pues todo indicaba que era así porque coincidía con el ciclo, que siempre tenía lugar el 17 de octubre de todos los años y se repetía como un espejo el 17 de abril, días en los que era hallada una víctima en algún atrio de alguna iglesia. Para que llegara el día 17 de octubre faltaban poco más de 3 semanas. De esta forma siempre cada año, una jovencita era secuestrada el 17 de septiembre y aparecía muerta el 17 de octubre, y otra era secuestrada el 17 de marzo y aparecía muerta el 17 de abril. 3. Jesús iba a hablar pero la agente Selena también, así que Jesús declinó de forma caballerosa y le indicó que la escuchaba. Estamos tratando ante un asesino muy longevo, que lleva activo más de 60 años. Jesús la miró y le dijo: sí, es posible, pero también es posible que tratemos con 2 asesinos, uno más viejo, otro más joven, de ahí las diferencias en las marcas en el cuello. Es posible, sí, pero también es posible que el asesino hubiera envejecido, por eso cambió la distancia en las marcas. Jesús tomó otro trago a su café, estaba frío, pero aún así se lo tomó. Pienso que son 2, por eso hubo una pausa de 1 año en los asesinatos, porque hubo un relevo, el psicópata pasó la estafeta a otro más joven, que tenía los colmillos menos separados entre sí, además, por eso el ritual cambió, ahora les pone flores y el vestido, dijo Jesús convencido y por fin se dijo la palabra colmillos, cuando tanto la agente Smith como Jesús habían pensado en esa palabra en cuanto vieron las fotos y leyeron las descripciones. La agente Smith miró a Jesús y supo que ese hombre era inteligente, lo más seguro es que Jesús tuviera razón, pero había algo que no encajaba con aquella teoría. Los 2 asesinos son zurdos, dijo la mujer. ¿Cómo lo sabes? Porque las marcas del cuello están del lado derecho de las víctimas, los derechos buscan su lado, los zurdos buscan su lado, por lo tanto, el asesino o los asesinos son zurdos. Interesante. Desde que inició el ciclo de 2 muertes al año, siempre ha sido constante, si hubo 2 asesinos, ¿por qué no se duplicó por 2 las muertes? Preguntó a Jesús. Esa es una buena pregunta, dijo Jesús, que estiró los brazos y puso la mirada en el plafón pintado de blanco, buscando inspiración. No se duplicó la cantidad de víctimas porque el psicópata original, el primigenio, el psicópata 1 murió, el psicópata 2, el heredero tomó su lugar, dijo Jesús convencido. ¿Un hijo, un hermano, un amigo? Tiene que haber sido alguien más joven, así lo indican las marcas, lo respaldan las últimas mediciones que le hicieron a los orificios, pues en las víctimas del año pasado la distancia entre cada orificio era casi idéntica a las marcas originales, por lo tanto es genético el parecido, es el hijo de psicópata original, dijo Jesús como en estado de trance. La agente Selena buscó en su mente, entre todas las teorías, entre todos los modelos, entre todos los escritos y su experiencia en el campo de la psicología criminal y forense argumentos para poder debatir al mexicano, pero no los pudo encontrar. Lo que decía Jesús tenía lógica, mucha lógica. Eso hizo que lo viera con otros ojos, los ojos de la mujer, no de la profesional, sino de la muchacha, y se dio cuenta que ese hombre era interesante, más interesante de lo que le pareció al principio, cuando lo había conocido ese mismo día. ¿Qué hay sobre el agujero que todas las víctimas tienen en el antebrazo? Preguntó Jesús a la mujer. Es raro, no se podrían haber desangrado por aquel orificio ni por los 2 del cuello. La mujer buscó un dato entre los informes de las autopsias, encontró el dato que buscaba. Le mostró a Jesús el dato que quería transmitir sentándose al lado de Jesús en el sillón. Mira, aquí dice que el orificio del brazo fue hecho mucho antes que los del cuello, el del brazo no pudo cerrarse y sanar mientras que los del cuello fueron hechos antes de morir.
Pero no pudieron sanar pues murieron no mucho tiempo después. Esto es importante aunque no sé todavía por qué. Jesús miró el reporte y lo comparó con otros tantos, era igual de conclusivos. Jesús apuntó ese dato en el pizarrón donde la mujer había hecho varias anotaciones, ella no protestó, ese pizarrón representaba que ellos estaban unidos en ese caso, ese pizarrón representaba que los dos eran una sola mente. ¿Por dónde salió la sangre?, preguntó Jesús a la mujer. La agente se quedó pensativa unos momentos, la final dijo: si queremos creer en el mito o que el psicópata cree que es parte del mito, debemos de creer que la sangre salió por los orificios del cuello. Jesús sabía exactamente a qué se refería ella con el mito, por lo que le respondió: creo que tienes razón, tratamos con un enfermo psicótico de proporciones enormes, yo creo que cree en el mito y la sangre salió por el cuello, pero queda la pregunta para qué le hizo el agujero en el brazo a todas esas jóvenes. Creo que cuando sepamos ese detalle haremos un avance. ¿Qué dice el informe acerca de la nutrición?, preguntó la mujer con el corazón que se iba calentando, le gustaba empezar a descifrar los enigmas. Jesús se había fijado en ese detalle, buscó un informe que era muy parecido al de casi todas las autopsias. Estaban bien nutridas, no bien alimentadas, el estómago e intestinos estaban casi vacíos, con poca comida, tenían todavía restos de productos lácteos, pan, harinas, queso y carnes frías, jamón, sobre todo. No se pudo hacer exámenes a la sangre porque no la había, pero los forenses que hicieron la autopsias dijeron que la apariencia en general de las víctimas era bueno. Se hizo un silencio entre ellos dos, se quedaron pensativos, después casi al mismo tiempo dijeron: sándwiches. Como pasó en el despacho del presidente, se miraron y sonrieron. Jesús se levantó y fue a apuntar esa palabra en el pizarrón, y la delimitó con un círculo. Tengo un presentimiento, este dato parece tonto, pero creo que es importante, dijo Jesús para convencer a la gente, pero no era necesario. No me tienes que convencer, esos detalles son importantes, la mayoría de los investigadores pretenden encontrar pistas frescas que apunten claramente en un camino. Pero los buenos investigadores sabemos que el diablo está en los detalles, sigue tu instinto y siguiendo el mío, los dos instintos juntos, agarraremos a ese hijo de puta, dijo la mujer y la última parte del discurso lo hizo con una mirada intensa que a Jesús le hizo pensar que así se veía él cuando estaba decidido. ¿Qué tipo de lácteo era?, preguntó Jesús, la mujer había memorizado ese detalle. Ahora fue la mujer la que fue al pizarrón y puso una frase y la circuló. Leche saborizada de fresa. Los dos estaban sentados uno al lado del otro casi tocándose los costados, mirando el pizarrón pensativos, no se dieron cuenta. Tenemos que ir a ver mañana al forense que hizo la última autopsia, dijo Jesús y ella iba a decir lo mismo pero Jesús se le adelantó. Esa dieta no es muy nutritiva, debemos averiguar si una joven de esa complexión puede estar nutrida durante un mes alimentándose solo con un sándwich y una leche saborizada de fresa en cada comida, dijo la mujer. No lo creo pero necesitamos confirmarlo. Estaban así, concentrados mirando el pizarrón cuando por fin el hombro de Jesús había tocado el hombro de la mujer, no se dieron cuenta pero hubo un momento en el que el hombre salió del trance y se dio cuenta de ese hecho. De la calidez de la chica rubia que estaba a su lado, la suavidad de la carne de ella, se retiró algo brusco, ella salió del trance también y al darse cuenta de lo que había ocurrido, sonrió y le dijo a Jesús que estaba rebuscando en los archivos para pasar por disimulado. No me tengas miedo, no muerdo. Jesús sin quitar la vista de los papeles le contestó. Así me dijo una muchacha de un pueblo donde patrullaba hace años y al final casi me linchan. Alcancé a salir por piernas pero no pude regresar nunca. 4. Quedan los puntos del vestido, de las flores y de la iglesia. El vestido de novia es un símbolo de pureza, de inocencia, de paz, de amor, de que también se inicia un viaje. La mujer evoluciona para convertirse en algo más grande, dejar la etapa de la niñez o adolescencia. Creo que está claro que el psicópata cree que al matarlas las prepara para una vida diferente, una nueva etapa, dijo la mujer ensimismada. En los reportes no se dice que hayan sido violadas o abusadas de ninguna forma, no hay signos de violencia de ningún tipo, por lo tanto, no se casa con ellas o se casa con ellas de forma simbólica, no consuma el acto, dijo Jesús. Tal vez las libera desde su punto de vista.
Tal vez ese acto, el matrimonio es un punto medular en la vida de aquel ser, lo reproduce una y otra vez porque le duele o siente una catarsis. ¿Dónde manda hacer los vestidos, o los hace él mismo? Se necesita mucha habilidad para hacer algo así, viste las fotos, son vestidos de hechura profesional, un aficionado no podría hacer algo así, pero necesitamos examinar a detalle algunos de ellos en persona, hay que apuntar ese dato en el pizarrón. Se hizo un silencio. La mujer apuntó ese dato y después le dijo a Jesús. Las rosas blancas simbolizan la pureza, la inocencia, el encanto, de esta forma se refuerza el mensaje del vestido, una chica que es puesta en una cama de rosas blancas y una cama es un lugar donde una descansa. ¿Sabes acerca de la simbología de las flores?, dijo Jesús. Sí, es un área a estudiar en Huántico, es uno de los lenguajes con los que desde la antigüedad el ser humano se comunica, es muy interesante. El ramo de margarita simboliza la alegría y pureza, la palabra margarita proviene del latín y significa perla, la perla en la antigüedad era asociada a encontrar un tesoro oculto, algo valioso, blanco y puro, dijo Jesús instructivo. La mujer se quedó callada, ese dato le llegó por sorpresa. Este hombre es interesante, muy interesante y guapo, pensó seducida por la cultura del hombre. Ella sabía desde que había crecido en el suburbio de Virginia que a ella le gustaban los hombres opuestos a ella, los hombres caucásicos casi no le llamaban a atención, en lugar de eso le gustaban los latinos, los hispanos, los hombres con apariencia mediterránea o árabe y en este caso, Jesús con su tez morena, su cabello grueso y tupido, su nariz aguileña, sus ojos felinos, su cara cuadrada y su complexión atlética le gustaba, así como su intelecto. Tuvo muchas citas a lo largo de los años pero no eran nada profundo, más bien una distracción a la rutina y cuando ella quería hablar de su profesión, de su pasión por la carrera de criminalística, casi siempre acababa aburriendo a su interlocutor, pero ahora, por fin había hallado a un hombre a su medida pero estaba casado y ella no era el tipo de mujer que andaba con casados. Aún no he andado con casados, pensó algo dubitativa. La tarde decaía, el cielo ya estaba rojo sangre, en una media hora sería de noche. Debes de estar cansada, te llevo a tu hotel, mañana continuamos, dijo Jesús a la mujer. No estoy cansada, estos casos me llenan de energía, hoy no podré dormir, dijo ella con una sonrisa amplia. Jesús miró esa sonrisa bella, rosada, le gustó pero apartó la mirada, conocía ese sentimiento, el sentimiento de empezar a enamorarse. A mí me pasa igual, para la mayoría de las personas que trabajan aquí este es solo un trabajo, pero para mí no lo es, para mí esto es mi pasión, atrapar criminales es, Jesús cayó buscando la palabra adecuada. Excitante, dijo la mujer y él solo pudo estar de acuerdo. Creo que lo que debemos de hacer ahora es hacernos las preguntas correctas, dijo Jesús a la mujer. ¿Por qué las secuestra un mes entero y las mata como si un metrónomo le marcara el paso? ¿Por qué mata 2 por año? ¿Por qué se detuvo un año entero? ¿Por qué no tienen sangre? ¿Para qué usa la sangre? ¿Por qué vestidas de novia? ¿Por qué las deja en una iglesia? ¿Qué son las marcas de los brazos y las del cuello? ¿Qué gana con hacerles comer esa dieta? ¿Quién es el asesino? ¿Dónde vive? ¿Es un vampiro chupasangre de verdad o solo un loquito de atar? ¿Tú qué piensas, Cali? Dijo Jesús con tono mitad en serio y mitad en broma. El primer impulso de la mujer fue reírse ante tal idea, pero no lo hizo, se quedó callada. Debemos de actuar como si lo fuera, no seremos tomados por sorpresa como suele suceder en las películas trilladas de terror, donde los policías incompetentes mueren fácilmente por no saber ver las señales. Creo que debemos hacer eso, Mulder, dijo ella continuando el hilo de pensamiento de Jesús y eso les gustó a ambos. Jesús llevó a la mujer a su hotel en Reforma, no hablaron mucho, estaban ensimismados acerca del caso que se les presentaba, muchas ideas y teorías les cruzaban la mente, pero era un silencio agradable, cómplice, compartido. Mañana paso por ti a las 9 de la mañana, dijo Jesús antes de que la mujer bajara de la camioneta blindada. Estaré lista, puntual, he estado deseando trabajar contigo, he oído hablar mucho sobre ti, dijo la mujer bajándose del vehículo y haciendo referencia a la serie Expedientes X. Incluso hizo la voz emulando la voz de la agente Dana Scully.
A Jesús ya se le había olvidado la broma empezada por él, pero ahora que ella hizo referencia la incorporó a su trato con la mujer. De verdad, tenía la impresión de que te mandaban a espiarme, dijo Jesús imitando a su vez el tono y modismos del agente Fox Mulder. Jesús quiso ver la reacción de la mujer, notar si ella hacía algún movimiento respecto del espionaje que el presidente esperaba de aquella mujer, pero no notó nada, solo inocencia en aquellos ojos grises. Tal vez mi jefe se pasa de paranoico, pensó Jesús más tranquilo. Jesús iba a cerrar la puerta y decirle al chofer escolta que partieran cuando la mujer hizo un giro brusco, regresó a donde estaba Jesús cerrando la puerta, impidió que Jesús cerrara y le dijo con voz suave. Si gustas puedes subir y platicamos más sobre el caso, no estoy cansada, necesito hacer ejercicio para poder relajarme y dormir. Jesús miró los ojos de aquella joven y por un instante dudó en subir con aquella mujer, pero se repuso, con voz algo entrecortada le dijo. Como viene en mi casa, no se dio cuenta que había respondido a esta situación como lo había hecho con el presidente, eso lo confundió. La chica lo miró algo confundida a su vez, le dijo. Yo tampoco tengo hambre, pero no te decía que subieras para comer, sino para, dijo la mujer reconociendo que estaba llegando a los límites del decoro si no es que ya los había pasado. Yo tampoco tengo hambre, bueno sí un poco, la pizza que nos llevaron estaba muy X, pero no me refiero a eso, sino a que, soy casado, no se vería bien que subiera contigo a tu habitación. A mí no me importa cómo se vería, dijo ella cortando el discurso atrabancado de Jesús. A ti no, pero, bueno a mí tampoco si te soy sincero, pero a mi esposa y a mi hija sí les importaría y con eso es suficiente, dijo el hombre y al final pudo encontrar la fuerza y coherencia de sus palabras al recordar a su mujer y a su hija. Entiendo, respeto eso, nos vemos mañana, dijo la mujer dándose media vuelta y empezó a caminar decididamente hacia la entrada del hotel. Le había herido el orgullo, nadie la había rechazado antes, Jesús Pastor, el mexicano, había sido el primero, nadie se resistía a esa figura perfecta, a esas piernas de atleta, a esos pechos erectos, a esa cara de muñeca, pero Jesús sí había podido, Jesús tenía algo especial, lo percibió desde que lo vio por primera vez, eso le atraía aún más. En el momento en que había perdido la vergüenza y había iniciado su avance e insinuación hacia el hombre, decidió que no lo haría a medias, si lo iniciaba lo acabaría y aunque tuvo que retirarse, no perdió nada de ímpetu, de la fuerza de la decisión. Jesús será mío, bueno, no mío para siempre, está casado, pero si para mí, será para mí, es solo cuestión de tiempo, nada más. La agente Selena Smith era el tipo de mujer que encontraba fuerza en la adversidad, decisión cuando se sentía vencida, sacaban sus mejores cualidades de las tribulaciones, era fuerte. Jesús indicó al escolta que manejara y lo llevara a su casa, iba ensimismado respecto de lo que acababa de pasar, supo que debía de tener un plan, ser fuerte para resistir a esos ojos grises, trataría de poner distancia sana y prudente, dejar las bromas, la familiaridad, con eso debía de ser suficiente. Eres un crack Jeff, las viejas se te avientan, enséñame cómo le haces, ¿no? Dijo el escolta a Jesús, había visto la escena y ciertamente envidió a su jefe, él hubiera subido a la habitación de aquella joven, para hacerle sentir el calor latino. Jesús miró al hombre y con la mirada seria le dijo. Eso no se enseña, con eso se nace o no se nace, es mi sexapil, mi perfil griego, soy más cabrón que bonito, imagínate qué tan cabrón soy. Eso sí jefe, es un cabrón bien hecho, dijo el escolta y los dos hombres rieron. Nada más no le vayas a decir nada a mi vieja, tu chitón, dijo Jesús al escolta. ¿Cómo crees jefe? Yo antes muerto que andar de hocicón, además no pasó nada, la güera se quedó alborotada, ten cuidado, las rechazadas son las que más odian si no pueden tener lo que aman, dijo el escolta con aire serio, como si lo hubiera vivido en carne propia y de esa experiencia resultara en esa sabiduría. Lo tendré, gracias.